ocurrido una quemadura eléctrica a consecuencia de que el circuito de conducción eléctrica entre el paciente y la máquina y el electrodo monopolar ha encontrado un sitio de fuga que era el guante perforado del cirujano. Y un guante tiene microperforaciones, entonces va a depender el efecto de la intensidad de la energía en ese momento utilizada, ¿verdad? Y el tipo de corriente que estás aplicando, si es corte o es coagulación. Radiaciones también se dan, lesiones mecánicas, explosiones y las quemaduras y el fuego son las complicaciones más serias que van a llevar a problemas médico-legales. Entonces, ¿qué hacen en países civilizados? Tienen programas que forman parte de la formación del residente y todo cirujano, para tener una certificación anual de habilitación en el manejo de electrocirugía, tiene que realizar este curso, que normalmente lo hacen desde la residencia y en pregrado. Se llama Fundamental Use of Surgical Energy, ¿no? Los fundamentos para el uso de la energía en cirugía. Está diseñado para certificar que un candidato exitoso ha demostrado el conocimiento fundamental para el uso seguro de los dispositivos quirúrgicos basados en la energía en la sala quirúrgica, la sala de endoscopia y otras áreas para procedimiento. Con cierta frecuencia, infrecuencia, digamos mejor. Está bueno el café. Se producen quemaduras por electrocirugía con modo monopolar. Y como el paciente está dormido, no se queja, ¿verdad? Está anestesiado. Está con anestesia general, no le duele absolutamente nada. Y cuando despierta, el cirujano ni el equipo no se percató, o si alguien se percata del equipo quirúrgico, lo maquilla. Y el paciente, cuando está en salas, dolor insoportable en la pierna, revisa y tiene una tremenda quemadura eléctrica. Brutal el efecto, las consecuencias serias. El programa del FUSE tiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 capítulos. 11 capítulos. Y esto nosotros ya lo tenemos, trabajamos con el grupo de estudiantes, creo, de la rotación anterior, y lo tenemos impreso y en digital también, el programa que cubre fundamentos de cirugía, mecanismos y prevención de eventos adversos. Esta presentación está en base a esto. Dispositivos monopolares, bipolares, radiofrecuencia, dispositivos endoscópicos, energía ultrasónica, microondas, todo este capítulo que los vamos a desarrollar. Habían algunas preguntas, pero a ver, vamos a buscar. ¿Dónde está energía en cirugía? Objetivos, monopolar, bipolar, electricidad, nada. Entonces tiene que ser el que hemos estado viendo. Deben estar escondidas las, sí. Este es el FUSE. Pretest, acá está. ¿Están viendo? La vamos a duplicar, ocultar, zoom. Ok. Aquí va. ¿Están viendo, jóvenes? Sí, doctor. La corriente continua, A, B o C. Contesten. Nada. Corriente alterna, A, B o C. ¿Vieron que no saben? El efecto de corriente modo coagulación en los tejidos utiliza A, B o C.
modo coagulación. El efecto corriente modo corte en los tejidos utiliza corriente continua, alterna o mixta. Estas preguntas ya son más filtradas, ¿no? O sea, no las 5 que les dije hace rato. ¿Quién conduce mejor la energía? Es la única que se repite esta. ¿Quién conduce mejor la energía? ¿El adiposo, el hueso o el músculo? Entonces son para contestar, ¿verdad? No va a faltar alguien que te diga el hueso, el mejor conductor es el músculo. Lo importante es incluso el uso de términos propios de la electrocirugía, ¿verdad? O sea, tener una pregunta. ¿Se ve mi imagen en sus pantallas? Sí, doctor. En la esquina superior derecha de ustedes. Se demora en contestar, ¿no? Entonces es importante conocer algunos términos. ¿Dónde están? Estos. Términos de electricidad, las variables, la definición y en qué se mide. La corriente es un flujo de electrones por un punto del circuito en una unidad de tiempo y se mide en amperios. Flujo de electrones. Voltaje. La diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos del circuito. Fuerza requerida para que una carga recorra el circuito y se mide en voltios. Impedancia o resistencia, medida en la que el circuito o una parte de él impide el paso del flujo de electrones. Se mide en ohmios. La energía es la capacidad de una fuerza para producir trabajo. La energía no se crea ni se destruye. La energía se transforma y se mide en joules. Y la potencia es el trabajo, la cantidad de energía por unidad de tiempo y se mide en vatios. Entonces, como verán, estos términos de corriente, voltaje, impedancia, energía y potencia, las vamos a ir repitiendo con cierta frecuencia y es bueno recordar. Vamos a hablar de los objetivos, correctamente utilizar los términos de generador, de unidad electroquirúrgica, ESU, de lo que es las técnicas, los efectos tisulares. Ya no hablamos del viejo Bobby, de cauterizar, de quemar, sino se habla de vaporizar, de cortar, de desecar, de coagular, de fulgurar. Esos son los términos correctos. En términos, ya no utilizamos el término de contacto tierra ni electrodo de retorno, sino se habla del electrodo activo y del dispersivo, ¿no? Por ejemplo, en la corriente monopolar tenemos el electrodo activo, que es el electrobisturí en la mano del cirujano, el paciente, que es el medio conductor, y el electrodo dispersivo, la placa que dispersa la energía eléctrica que está llegando al paciente y lo retorna al generador, ¿no? Algunos no tienen, en el bipolar, por ejemplo, no existe placa tierra o el electrodo dispersivo correctamente nombrado, ¿verdad? Sino directamente tanto el polo positivo como negativo están en el electrodo del trabajo del cirujano. En los instrumentos no hay toma de tierra, ¿no? Estamos hablando de energía monopolar o energía bipolar, retirando de la terminología exactamente los términos de electrodo tierra, electrodo de retorno, que ya no existen. ¿Qué es la electrocirugía por radiofrecuencia? Esto es importante. Es la conversión intracelular de la energía electromagnética en energía cinética y en energía térmica para lograr un objetivo. Quiero seccionar, quiero cortar, voy a utilizar un modo de energía eléctrica. Quiero coagular, voy a utilizar otro modo de energía eléctrica.
se crea para crear uno o más efectos celulares, como son vaporización, desecación, fulguración, corte y coagulación. La electrocirugía por radiofrecuencia, no se olviden, estos son términos muy actuales. Cuando preguntan electrocirugía por radiofrecuencia, tu profesor va a quedar con el signo de interrogación. Debe distinguirse de la cauterización. Términos antiguos. La cauterización es la destrucción o desnaturalización del tejido por la transferencia pasiva de calor desde un instrumento caliente. La electrocirugía por radiofrecuencia no es cauterización, ¿verdad? ¿Qué hemos dicho que es? Es la conversión intracelular de la energía electromagnética en energía cinética y esta en energía térmica. ¿Para qué? Para lograr un objetivo que son coagulación, vaporización, desecación, fulguración y corte. ¿Y cómo lo vemos esto? La conversión intracelular de la energía electromagnética o radiofrecuencia a energía cinética, y esto en calor y energía térmica, cambio, modificación de la dirección de los electrones, estallido, coagulación, disicación o corte de los tejidos. ¿Para qué? La electrocirugía por radiofrecuencia, dijimos, el objetivo es, no se olviden, conversión intracelular de la energía electromagnética en energía cinética y esta luego en energía térmica. ¿Para qué? Para lograr efectos en los tejidos como la vaporización, la desecación y coagulación y la fulguración. ¿Se fijan? ¿Cómo es el dispositivo de electrofulguración? ¿Cómo es el de coagulación? ¿Y cómo es el de vaporización y corte? Ya no hablamos del término de cauterización, no se olviden, electrocirugía por radiofrecuencia. Ya hemos visto los términos. Y acá los dos elementos centrales que se les ha preguntado. La corriente directa. La corriente fluye en una sola dirección. Tiene que haber un polo negativo y un polo positivo en un lapso de tiempo. La polaridad del circuito permanece constante y al igual que el flujo de electrones a una determinada potencia o velocidad. Un ejemplo común, esta es una pilita, ¿no? Las pilas que utilizamos para los relojes, para los tensiómetros, A, 2A, 3A, cualquiera de ellas. En cambio, la corriente alterna es bidireccional, no hay un electrodo de retorno dedicado, es un cambio cíclico de la polaridad. Los electrones oscilan a través del tiempo. La diferencia es que no hay un flujo neto de electrones de un polo al otro como hay en la corriente continua, ¿no? Esta, una batería o un tomacorrientes. Entonces, si sabemos que la electrocirugía por radiofrecuencia es la aplicación, la transformación intracelular de la energía electromagnética en energía cinética y esto en energía térmica, tiene un objetivo, ¿no? Producir efectos quirúrgicos. Y no se olviden, los efectos son 4. Coagulación, corte, fulguración y desecación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con la electricidad en los tejidos? La electricidad es energía, no se olviden, hemos leído el contexto. El tejido se transforma en una resistencia, en este caso el cuerpo. Cuando la electricidad pasa a través de una resistencia, la energía se convierte en calor, que es lo que nosotros estamos buscando. Y la electricidad va a buscar la vía de menor resistencia. Por lo tanto, es importante. ¿Y cuáles son los tejidos que conducen mejor la electricidad? Los músculos y la piel. Perfecto. Entonces la energía se va a facilitar su viaje a través de la piel y los músculos. Y los tejidos que ofrecen más resistencia son la grasa y los huesos. Y un flujo constante de electrones de un polo al siguiente va a necesitar el electrodo de dispersión, antiguamente llamado polo tierra, y con esto van a completar el circuito para el movimiento de la energía bipolar. ¿Esto qué va a conducir? El calor induce modificaciones. Ahora vamos a ver
¿Cuáles son estos cambios que ocurren en la piel cuando tú buscas un efecto de corte, de coagulación, de desecación o de fulguración? ¿Y qué tipo de electrodo vas a utilizar para lograr esto? El calor induce modificación en los tejidos, ¿no? Inicialmente la temperatura. Esto va a depender del tiempo de exposición del electrodo sobre el tejido, de la densidad de corriente, ¿no? Del tamaño del electrodo. Si yo quiero hacer incisiones, o sea, un corte, voy a utilizar un electrodo de punta, aguja o fino. Si quiero coagular una superficie definida, utilizaré un electrodo, ponte de paleta. Y si quiero coagular una superficie extensa como el lecho hepático que está sangrando por muchos puntitos, utilizaré la electrofulguración, o más conocido como modo spray, ¿no? Que le echa como un spray la energía, y en esto la energía no entra en contacto con el tejido. Va a depender del tamaño del electrodo, de la conductividad del tejido y del tipo de corriente que estás utilizando. Así vamos a ver los efectos térmicos en grados Celsius, que a 37 grados hay excitación térmica, inflamación, edema, dependiendo del tiempo de exposición. Entre 44 y 70 grados ya vamos a encontrar desecación, necrosis, interrupción del metabolismo celular, coagulación, desecación y retracción, lo que antes era conocido como cauterización. Entre 70, o sea, a partir de los 100 grados hay vaporización, lo que va a llevar a la sección y carbonización de los tejidos. Y por encima de 500 hay lo que es la vaporización más la pirólisis, que lleva a la sección de los tejidos. Entonces, también en la medida que va aumentando la energía eléctrica, la temperatura, acuérdense, la modificación intracelular de la energía en energía electro, radiofrecuencia, energía y esto en energía térmica y el efecto que estamos buscando. El tamaño y forma del electrodo. Este electrodo es la punta del electrobisturí que estás agarrando. Si yo necesito tener un efecto muy definido, como un corte, en un determinado tejido, voy a utilizar en general electrodos más delgados. Si yo necesito, acá voy a necesitar energía de poca potencia, pero si yo necesito hacer buscar un efecto de coagulación en una zona de buen tamaño de tejido, puedo utilizar una superficie, un electrodo amplio o de bola, para lograr el calentamiento del tejido y el objetivo, la desecación y la coagulación. En términos de conductividad, el tejido adiposo y hueso son los peores conductores de energía. Alta resistencia y baja conductividad. No es raro ver una cirugía por la paratomía, por ejemplo, donde vas a abrir una incisión de 10 centímetros, en que haces la incisión piel, tejido celular, y en la grasa, el electrobisturí en modo coagulación o corte, ves que no se desplaza cómodamente. Y empieza el cirujano a utilizar el electrodo del mango como bisturí mismo, ¿no? Quieren cortar mecánicamente. Y no es así. Ese cirujano no sabe que la grasa es un pésimo conductor. Pero yo conozco algunos trucos para hacer que la grasa conduzca bien los tejidos. Sí, entonces jalo los tejidos, tracciono lateralmente y al haber tracción disminuye la tensión tisular a nivel de la grasa y voy a poder trabajar con mayor comodidad. En el hueso, nada. ¿Cuál es el tejido que mejor conduce la energía? Músculos y piel. Baja resistencia y muy buenos conductores. Ojo, que es en esta modalidad monopolar donde nosotros podemos correr riesgos de quemaduras en piel. Un ejemplo del músculo conductor de energía eléctrica, de la energía electromagnética a electrocirugía por radiofrecuencia.
es cuando tú te quemas, cuando hay una quemadura por alta tensión, ¿verdad? El albañil, el pintor que estaba pintando no se dio cuenta, hizo el contacto directo con el cable de alta tensión y de repente cayó, noqueado, lo puedes recuperar. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Los trastornos cardíacos, las taquiarritmias, posquemadura, y segundo, la falla renal por la rhabdomiólisis. La energía eléctrica ha quemado, ha destruido el músculo y este músculo destruido está eliminando sustancias de degradación que van a ir a tapar los túbulos renales y crear la insuficiencia renal por rhabdomiólisis, ¿verdad? Entonces, todos estos detalles son importantes conocerlos. En un periodo de tiempo dijimos que la corriente continua es el flujo de electrones de un polo al otro en forma continua. ¿Qué efecto da? Fundamentalmente corte. No calienta el tejido circundante, pero es de alta potencia y continuo y de bajo voltaje. No se olviden, una cosa es potencia, otra es voltaje. La corriente alterna es la otra que hemos visto. Son flujos alternos, ¿no? O picos de flujos de electrones que tienen una baja frecuencia, pero con picos o alto voltaje. En general, la corriente alterna busca un efecto de coagulación como efecto principal, no se olviden, por estas imágenes se tienen que acordar. La alterna, baja frecuencia, pero altos picos de voltaje. Efecto fundamental, coagulación. Y vamos a redundar más todavía en los tres efectos que buscamos con la electrocirugía: el corte, la coagulación y la electrofulguración. Fíjense, tanto en el corte como en la coagulación, el electrodo entra en contacto con el tejido. No así en la electrofulguración o vaporización. El efecto corte. Modo de corriente continua de bajo voltaje. Se requiere alta temperatura. Se obtiene impactando la corriente sobre una pequeña superficie más que con alto poder. Separa el tejido con el mejor efecto de diseminación térmica. Lo mismo, cuando uno quiere tener un efecto más fino, neto, rápido y efectivo, tensa los tejidos, pon tracción en los tejidos. En cirugía es tracción y contratracción. No se olviden, corriente continua, corte, alta potencia, baja voltaje. Corte. Coagulación. Estamos viendo el segundo efecto en importancia. Calienta los tejidos vecinos, además del propio, ¿verdad? Y hay datos de afectación periférica. Se destruyen las células, la retracción de la matriz induce oclusión de los vasos y se produce la coagulación en costras que se adhieren habitualmente. Este tipo de coagulación es habitualmente una costra gruesa, dura y efectiva. En cambio, la electrofulguración deja una costra muy fina que con cambios de la presión tisular o retracción de los tejidos se podría desprender y volver a sangrar. Coagulación, corriente alterna. Y la fulguración, el tercer efecto, donde el electrodo no entra en contacto, sino que es la transmisión de la energía a distancia mínima. También se conoce como coagulación superficial o spray. Es una onda alterna, utiliza alto voltaje de baja intensidad. Envía arcos eléctricos en forma de spray, produce escaras muy superficiales con una necrosis mínima en profundidad. No necesitamos acercar al tejido. Entonces hemos visto los tipos de corriente, la energía continua, la alterna, y los efectos que uno busca. Eso uno tiene que saber, ¿no? Entonces, ¿qué efecto buscas? Porque acá viene lo que decía Palmisano. Uno no sabe lo que busca, no sabes lo que vas a encontrar si no sabes lo que estás buscando, ¿no? Entonces,
¿Qué hora es? ¿Qué hora tienen? Jóvenes, 6:30, doctor. 6:30. estamos a 30 minutos. Estoy sin reloj. Me van avisando. Entonces ahora, una vez que hemos visto las definiciones de las de energía, voltaje, resistencia, impedancia, hemos visto los efectos que buscamos, hemos visto los tipos de energía, de corte, de coagulación, de fulguración, corriente continua, corriente alterna, alta potencia. Ahora vamos a ver las corrientes en electrocirugía más frecuentemente conocidas. Modo monopolar, el ejemplo es esto. Suficiente ver, tenemos un electrodo activo que está siendo trabajado por la mano del cirujano. Un electrodo de dispersión es la placa de dispersión que colocamos en una superficie plana del paciente para dispersar la energía. Aquí está el paciente. Y tenemos el generador de corriente con electrodo 1, electrodo 2, el enchufe a la energía, a la fuente de energía, y tenemos bajo voltaje para corte, alto voltaje para coagulación. Y en la pantalla del generador tú puedes graduar los tipos y las intensidades de corriente que vas a utilizar. No se olviden, el monopolar tiene un electrodo activo y un electrodo de dispersión con el paciente entre medio que se transforma en la resistencia. Esto es lo que antiguamente se llamaba el electrodo, la placa del paciente. Utiliza cualquier instrumento, depende de la potencia del electrodo, mientras más fina, menos potencia para lograr el efecto. La forma del electrodo puede ser espátula, puede ser tijera, lo que ustedes quieran. Y a lo que les dije, tiene un electrodo activo, otro dispersivo. Y vamos al bipolar. La ventaja del bipolar frente al monopolar es que hay muy pocos parámetros que controlar. Tenemos, por ejemplo, acá, en la parte baja izquierda, ven el electrodo dispersivo en verde, el electrodo activo en la mano del cirujano y el paciente. Esta era la antigua placa tierra. En la corriente bipolar que se utiliza en urología para hacer resecciones transuretrales, neurocirugía, el electrodo, la pieza tiene tanto el polo negativo como positivo. Entonces el cirujano, al ejercer la aproximación de los dos polos, va a lograr el efecto que está buscando, ¿verdad? Entonces tiene en su mano derecha la pinza, puede ser en cirugía abierta o puede ser en laparoscópica. Cierro mi pinza en el vasito y activo y voy a lograr el efecto que sería la coagulación. Bajo voltaje corto, alto voltaje coagulación. Puede ser un efecto puro en color verde o mixto en color plomo. ¿Hay riesgos con la electrocirugía? Por supuesto que sí, y muchos. ¿Cuándo corremos más riesgos, tanto el cirujano como el paciente? Con energía monopolar. ¿Con qué frecuencia se utiliza la energía monopolar? 90% de los cirujanos estamos trabajando el 90% del tiempo con energía monopolar. Por lo tanto, bipolar yo utilizo en forma excepcional en cirugías grandes utilizando el ENSIL, por ejemplo, que es un monopolar avanzado que tiene energía eléctrica con energía tipo ultrasonido, una combinación de los dos. Vamos a ver al final. Por lo tanto, los riesgos están dados en el mal uso, difusión de la coagulación y el calor en un órgano frágil y cercano. Accidentes durante el uso normal, arcos de corriente, vías eléctricas inesperadas con el monopolar, coagulación profunda a una vía infrecuente con el monopolar, accidentes por un circuito anormal, problema en el material. Cuando reutilizas las placas de dispersión, que son de un solo uso, las placas de dispersión van a perder su superficie de regularidad y una quebradura. Antes las placas de dispersión eran de goma, entonces la goma se quebraba con el tiempo y el calor. ¿Y qué estaba condicionando esta rajadura?
en un sitio de fuga de energía y es ahí donde ocurrían estos accidentes, fíjense. Esta es una quemadura eléctrica de tercer grado, profunda, grave, y en una zona crítica, estamos hablando en un pliegue, en una zona de articulación donde esto no puede ocurrir. Este paciente va a tener graves secuelas con cicatrices defectuosas y además de disfunción. No va a poder mover adecuadamente ese brazo y obviamente va a ser un problema médico legal serio. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se produce un despegue parcial de la placa de dispersión, cuando hay falla de fábrica, cuando hay piel húmeda entre la placa de dispersión, estamos hablando de monopolar, cuando has colocado en una protuberancia. Requisito sine qua non, tú vas a colocar una placa de dispersión en una zona plana. ¿Dónde? En el dorso, en la cara posterior del muslo. Por eso ahora las placas de dispersión son desechables y se adaptan muy bien a las superficies convexas del muslo, ¿verdad? Pero no así en el hueco popliteo ni en las protuberancias óseas. Eso puede condicionar esto y si te ocurre esto estás fregado. Existe una nueva modalidad de lesiones que se llaman acoplamiento y esto se da en la cirugía mínimamente invasiva. Es el contacto involuntario entre el electrodo y un instrumento descompuesto, ¿verdad? Aquí estamos utilizando un electrodo positivo, un instrumento, ¿verdad? Y estamos otro instrumento con la mano izquierda, estamos coagulando y de repente tocamos y este otro instrumento que estaba con un sector desprotegido de su protector habitual, entra en contacto con el intestino. Esto se llama lesiones por acoplamiento directo, quemaduras por acoplamiento directo. Y normalmente estas quemaduras no están en mi campo visual, fíjense. Yo estoy viendo este otro intestino, pero este no estoy alcanzando a ver y van a pasar desapercibidos. Acoplamiento indirecto. Fíjense, acá el ejemplo. Estoy pasando mi pinza por aquí para lograr un efecto de coagulación en la parte distal, pero el protector de mi pinza había estado dañado. Ya no estaba el material aislante sano. Por tanto uso en nuestro medio le damos hasta que reviente. Se raja, se fractura la protección de las pinzas y hay fuga de energía eléctrica. Y como mi trocar había sido metálico, fíjense cómo la corriente va a quemar, va a entrar en contacto con las vísceras y voy a tener una lesión por quemadura por acoplamiento indirecto. ¿No? Son términos, si ustedes preguntan, no les van a contestar con facilidad y hay que saber cuándo ocurre el acoplamiento directo y el indirecto. Reglas de seguridad para que no ocurran esto. Usar buen material. En general, las placas de dispersión tienen que ser nuevas. No mezclar plástico con metal en el mismo trocar. Es una mala idea. Generadores con mecanismos de seguridad. Excelente. Esto es una cosa muy importante. Hasta hace una década aproximadamente los sistemas de electrocirugía no traían mecanismos de seguridad. Entonces el cirujano, la grasa, no conoce, no sabía que es un pésimo conductor y le mete, no funciona, aumenta en la potencia y pisa el pedal del electrobisturí, lo va a reventar. No se trata de eso, ¿no? Sino tensar el tejido, utilizar una buena energía y listo. Pero como no conoce ese detalle, entonces aumenta la potencia. Los nuevos generadores de electrocirugía vienen contra cirujanos tosudos, ¿no? Aquel que aprieta y dale y le sigue dando. El tejido alcanza una cierta temperatura, los generadores detectan signos de alarma y ¡tac! Lo bloquea inmediatamente, ¿no? Y el cirujano, sabes, no sirve esta soncera, se apaga solo. Y para yo siempre digo, la tecnología es fantástica. La tecnología es una maravilla. El que falla es el recurso humano habitualmente por desconocimiento. Y el instrumental con buen o mal aislamiento. Acá la cosa es grave. Lo importante es trabajar con el menor voltaje posible. No por tener el mayor voltaje eres mejor cirujano. Preferir bipolar para coagular.
y activar la corriente solo con instrumentos que tengas visión directa. Ahora para mí, por ejemplo, es un poco complicado porque yo utilizo las dos manos y de repente al interno digo, coagulación izquierda, entonces pues yo tengo mis dos manos ocupadas, trabajando con porta y pinza, y el interno tiene que sacar la corriente y colocar en mi pinza izquierda. De repente se me olvida y aprieto, pero estoy buscando, buscando un efecto con la pinza derecha y la electricidad se me queda en el lado izquierdo. Se te frunce todo y retornas en ese instante, en segundos, ver qué ha ocurrido con eso, ¿verdad? Falla por distracción o falta de atención. Reglas elementales de seguridad para que no ocurra. No aumentar la potencia. La solución no es subirle a 100. No, la solución es saber y chequear el material primero, ¿no? Algunos electrobisturís generadores traen el activador en el pedal, en el pie, entonces el pobre pedal ya lo estás enterrando en el piso. El pedal no tiene la culpa de que no hayas estudiado. Y obviamente la tecnología no se queda ahí. Desde el viejo Bobby de los años 60, que era un lanzallamas, exactamente así el primer electrobisturí, por el tipo rústico de energía, tú aumentabas la intensidad y era como un fogón de fuego que salía con llamas y todo un desastre, ¿no? Ha ido avanzando hasta los nuevos equipos mono y bipolares actualmente, y una buena plataforma electroquirúrgica debe tener bisturí monopolar, bisturí bipolar en el mismo, bisturí ultrasónico, y sería fantástico que tenga además un ultrasession o un bipolar avanzado. Entonces, a ese nivel estamos llegando de tecnología que juega un rol importante. Para operar colon, yo no opero si no tengo el bisturí ultrasónico, que está acá. Puedo hacer cirugía que exige menos coagulación, menor tejido para disecar y controlar, pero vasos gruesos, en mi colectomía derecha, ahí utilizo el ultrasession o el bipolar avanzado. Es un segundo más lento que el armónico, pero ese segundo cuenta. El bisturí ultrasónico, ¿qué utiliza? Aquí está abajo la definición. Convierte la energía eléctrica en ultrasonido. Este es el generador. Este es el Gen 11, el último que tenemos de esto. Al generador se conecta esta pieza de acá, que se llama pieza de mano. Esta pieza de mano cuesta $3,000 y solo usa 100 usos. Y esta pieza de mano, el cablecito, por así llamarlo, viene y se conecta en la pinza. Esta es la pinza. Y cada pinza es de un solo uso y cuesta $800. Nosotros le damos hasta que revienta. Convierte la energía eléctrica en energía cinética, vibraciones mecánicas, y logra fenómenos de coagulación y coaptación tisular y sección de los mismos. Es una opción, es fantástica y es capaz de coagular vasitos hasta 3 y 5 milímetros. Con seguridad yo me muevo en 3, en 5 ya es demasiado pedirle de repente. Entonces para esto utilizo el bipolar avanzado. ¿Cuáles son las ventajas? Es versátil, preciso, confiable, eficiente y ergonómico, porque con esta misma pinza diseco. Fíjense, la punta es fantástica. Hay una presión media de dispositivos, 5 parámetros fundamentales, tiempo de sellado, tasas de fallos, daños térmicos y producción de humo, que es como el problemita, ¿no? Porque a la medida que está fulgurando los tejidos y quemando, libera humo. Desventajas. Impide la visualización correcta en la paroscopía por el humo, puede ser citotóxico o genotóxico y peligroso para el staff de quirófano. Así como una empresa saca, Johnson & Johnson, su tecnología con el armónico, el ultrasonido, la línea azul de Medtronic saca el LigaSure. El LigaSure es otro sistema de coagulación avanzado, ¿no? Que tiene un mejor efecto de coagulación y es capaz de coagular vasitos entre 5 y 7 milímetros. Tiene distintas puntas y además este bipolar avanzado
Viene en pinzas cortas para cirugía abierta y laparoscópicas para cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué es lo que buscas? Estos son los efectos que uno va buscando. Sellado de los vasos, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero. Entonces, ¿cuál es la capacidad de disección? El calibre de los vasitos y la capacidad de sellado. Si yo tengo un vasito de 1 milímetro, basta con un monopolar o un bipolar para controlar. Si el diámetro de mis vasitos ya están en 3, ultrasonido. Hemos dicho hasta 5, fantástico, 3, maravilloso. Pero también me sirve, solo que este es más veloz, pero también me sirve el bipolar avanzado. Entre 3 y 5 milímetros, el sellador de vasos, el bipolar avanzado. El ultrasónico ya se va quedando flojito. De 5 a 7, bipolar clásico o avanzado. Entonces, es importante conocer el espesor del tejido, el calibre de los vasos, saber que la cólica media, por ejemplo, es capaz de llegar hasta 3 a 4 milímetros. Con un ultrasonido tipo armónico va a ser muy pobre, prefiero colocarle un bipolar avanzado. Preguntas. ¿20? Preguntas, jóvenes. Tenemos 10 minutos. Espejo Taborga se ha ido. Doctor, una pregunta aquí. Buenas noches. Nombre y pregunta. Soy Franz Mercado y mi pregunta es, las complicaciones del equipo bipolares. Mencionó que los monopolares eran las quemaduras que pueden presentar. ¿Y cuáles serían de los bipolares? A ver, excelente pregunta. Los bipolares son la modalidad de electrocirugía más segura, ¿no? Defectos en la coagulación por un bipolar, una pinza ya dañada. Pero no voy a tener quemaduras. ¿Por qué? Porque el bipolar no utiliza placa, o sea, electrodo de dispersión. Tanto el electrodo positivo como el negativo. Vamos a tener aquí pinzas Maryland. Este, por ejemplo, podría ser perfectamente una pinza bipolar avanzada, ¿ya? Entonces, este es mi electrodo positivo y este es el negativo, y la corriente está llegando a este. Entonces, yo voy a lograr el efecto aproximando los extremos y voy a lograr el efecto de coagulación y corte o disecación, depende de qué es lo que estoy buscando. Para lograr este mismo efecto, con monopolar, necesito, además de mi electrodo positivo, que sería este, la placa de dispersión, y es precisamente en estos lugares donde corremos el riesgo de quemaduras. Estas son pinzas, el tema de mañana va a ser material de mínima invasión. Hay pinzas, hay tijeras, hay portas aquí arriba, hay toditos estas cuestiones. Este es el portaagujas de entrenamiento. Modo dentista, depende mucho cómo esté constituido el mango, ¿verdad? Las tijeras y esas cosas. Entonces, en general, los efectos inesperados, podrían llamarlo, Franz, están en relación con la calidad del material del que estás usando en ese momento, que sigue sangrando, no lograste controlar porque tu pinza está dañada, ¿verdad? Pero efectos secundarios o indeseables a consecuencia de la corriente, ninguno prácticamente. ¿Qué más? Muchas gracias, doctor. Andrés Ocando, tenía una pregunta, doctor. En caso de un lipoma como es tejido graso, ¿qué tipo o cómo los desecaríamos? ¿Con qué tipo de electrodo o pinza? Un lipoma es cirugía muy frecuente con anestesia local. En general, hay lipomas que son bien delimitados, ¿no? Entonces, es una bolita de 3 centímetros en tu brazo. Te coloco anestesia general, o perdón, local,
hago un corte, piel, tejido celular, y llego a la cápsula del lipoma. Normalmente tienen una capsulita. Meto mi dedo, lo aprieto, y no necesito coagulación. Lo aprieto y salta, ¿verdad? Lo abortas. En general, utilizas cuando el lipoma es mayor, está profundo o es racemoso. ¿Qué significa? Que es como un racimo de uvas múltiples y tiene varios sitios de donde se nutre. Entonces, en esos casos, para coagular los vasitos, necesitas un bisturí monopolar o bipolar, da lo mismo. El bipolar es más lento, el monopolar es más rápido, y si las arterias son más gruesitas, yo prefiero ligarlas. ¿Qué más? Está el FUSE, lo tienen sus compañeros, por si acaso en digital, pídanlo. Son 22 páginas, anverso y reverso en full color, que es parte de la guía de rotación de cuarto año del CETO. ¿Qué más, jóvenes? 9 minutos. Cuidando los detalles, ¿no? Yo estoy en este momento en la sala de simulación del INSLab y atrás está la pantalla de 65 pulgadas donde hacemos las presentaciones, ¿no? de los casos clínicos o los temas, las charlas que vamos a dar. Y aquí al frente están todos los simuladores, 2, 4, 6, 8 simuladores. Un ambiente adecuado para poder hablar muy bien. Mañana vamos a entrar al campo de lo que es material, y sobre todo quiero que hablemos de lo que es simulación. El rol de la simulación en la formación del estudiante en pregrado y del residente en posgrado. ¿No hay más preguntas? Antes de irnos, mañana nos veremos entonces, jóvenes. Un gusto. Nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Doctor.